¿no? Ciertas complejidades. Y eso, por supuesto, que también te salpica mentalmente. La sumamos entonces a Guillermina. ¿Cómo estás? Bienvenida al Interactivo. Hola, buenas tardes. Gracias, Buenas Fernando. tardes. Gracias, Sebastián. Un placer. Un placer, por supuesto, nuestro, de tenerte para hablar de este tema que tiene muchas aristas, Guillermina, como lo planteábamos, ¿no? Con vos queremos, más que nada, tratarlo desde el punto de vista psicológico. Esta cuesta, esta montaña arriba tan característica de enero, que empieza el año y empiezan los nuevos desafíos, empiezan las misiones, empiezan los pedidos también del trabajo, de los jefes, de las empresas, y cómo tratar de que todo esto, bueno, llegue a buen puerto a nivel psicológico. Bueno, a ver, cuando uno mira, ¿no?, los distintos eneros, lo que uno ve de un tiempo a esta parte, que enero era un mes que parecía que no había noticias, era un mes que parecía tranquilo, era el mes sine qua non para tomar vacaciones, y eso desde hace unos 10, 15 años a esta parte, creo yo también con el auge de las redes sociales, que todo el tiempo se está generando información, el mes de enero ha mutado y ya no es más esa postal de las vacaciones en la costa atlántica con el salvavidas Patito y los chicos. Hoy Claro. fíjate que los feriados puentes llevan a que las personas tengan tal vez vacaciones durante el año, los periodos de vacaciones tal vez son más cortos, son de una semana, entonces la postal de enero tradicional que conocimos se modificó, pero sí también es real que en el mes de enero, por una cuestión de calendario cronológica, todo empieza. Y siempre cuando todo empieza, así como se renuevan las expectativas, también implica poner sobre la mesa, por así decirlo, nuestra mochila psicológica y ver con qué recursos contamos para poder enfrentar el año que comienza. Entonces, a eso también le sumamos que estamos atravesados este año por una fuerte variable económica. Hace unos años atrás, en esta época del año, yo les voy a recordar dos hechos. Era A el ver. chancho que había caído en una piscina en Punta del Este, ¿se Sí, acuerdan? Y en sí, sí. paralelo empezaba a conocer en Wuhan los casos de un coronavirus raro y demás. Bueno, este enero no tenemos el chancho que cae en la pileta como nota destacada, porque fue una nota que marcó ese mes de enero. Se nos cae del bolsillo el chancho, en este caso, en este en Este particular. mes de enero está fuertemente, aparte uno esto lo ve en la consulta. Yo digo, la crisis económica ya llegó al diván, porque los pacientes, más allá de venir con el problema puntual, hoy van dejando a un lado ese problema puntual que tal vez puede ser, supongamos, una separación, una crisis de pareja, alguna cuestión con los hijos, y ya se empieza a filtrar cómo hago para vivir. Entonces, esto nos está marcando que va a ser un año distinto y que lo vamos a tener que remar de otra manera. Wow, es todo un título, Guillermina, el que nos está dejando. Pacientes que Guillermina, consultan directamente, ¿cómo hago sí, para vivir? Es una pregunta tremendamente existencial, compleja, y uno dice, eso salpica todas las aristas psicológicas de la persona, desde cómo se planta ante su familia, desde cómo va a trabajar, si puede Porque, a conciliar ver, el sueño, ¿no? el tema es el siguiente, lo económico es concreto. ¿Por qué digo concreto? Porque es el dinero que se diluye, es una cantidad de billetes que recibís o que tenés en la cuenta y que de golpe no están más. Entonces, ese tema concreto afecta a nuestro cerebro de una forma concreta. Entonces, yo digo, esto llega al diván y esto también uno, ¿por qué lo ve? Porque hay gente que de pronto te dice, no voy a poder continuar una terapia, no puedo empezar una terapia. Ahí queda en nosotros en decir, bueno, generemos un sistema win-win, ¿no? Donde yo gane y vos también puedas sostener un tratamiento y acordás un honorario que esa persona pueda pagar. Pero ¿qué es lo que te empiezan a decir? Tengo que empezar a suspender compras que antes hacía, dejo de comprar ciertas marcas que antes compraba, ya hay salidas que no hago, le tengo que empezar a explicar a mis hijos esto no por tal y tal motivo, porque acá entra también cómo yo le explico a un hijo de determinada edad un no porque no. El dedo en el enchufe, siempre decimos en psicología, es no porque no. El consumo de sustancias es no porque no por todo lo que acarrea. Pero esto tiene que ver con una especie de educación financiera que hay que empezar a hacer dentro de la familia.
Y más allá Ujú. de toda esta explicación teórica, esto tiene impacto siempre en el aparato psíquico. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro está programado, está diseñado para la subsistencia. Y cuando vos ves tu subsistencia acechada, esto empieza a tener un impacto psicológico. Esto se Ujú. traduce en ansiedad, esto se traduce en angustia, esto se traduce en estrés, afecta distinto en el hombre que en la mujer, el hombre tiende más a la depresión, la mujer por allí lo expresa más o se advierte más por el mal humor, por la ansiedad, por esta garganta que se empieza a... Angustia viene de angosto, ¿no? La garganta que se cierra, no puedo expresar, me trago las lágrimas, lloro. Y bueno, y si vos esto lo multiplicás por los millones de personas que estamos y que están atravesando esto, estamos hablando de un problema de salud pública, de un problema social muy fuerte y en definitiva de un año muy complicado. Ujú. ¿Y cómo encontramos solución a esto? Porque nos quedamos sin palabras. Sí, lo primero, esto tiene que ver con con la compasión y con la comprensión, ¿no? Porque a veces uno tiende a decir cuando alguien te dice estoy ansioso, bueno, no, pero es una sensación, no, no. La ansiedad por el problema económico es real, es tangible, es palpable. Esto de decir, no puedo cargar la tarjeta SUBE para llevar a mi hijo, no sé, a una guardia, esto es tangible. Entonces, si hay una característica que tienen las crisis económicas es que se debilita el lazo social. ¿Por qué? Ujú. Porque la persona se vuelve más apática, menos solidaria, deja de participar en lugares que te dan esa noción de colectivo, como puede ser un club, como puede ser una asociación barrial, porque si no puedes pagar la Claro. cuota del club, dejas de ir al club, entonces ya no te vinculás con los otros. Entonces, sociológicamente, el tejido social pierde densidad y este tejido que nos sujetaba es esto, se desmembra y parece que nos caemos de un sistema que a todos nos contenía. Entonces, acá, sobre todo quienes tienen liderazgos, tienen que volver a tejer este tejido, ¿no? Volver a generar este lazo para poder vincularme con el otro y para, en un principio por lo menos, decir hay contención. ¿Sí? Ujú. Este poder decir, entiendo lo que te está pasando, ¿no? Este año nos vamos a encontrar con que los chicos van a ir a la escuela y tal vez el material que pide una maestra, no sé, traer un mapa, traer una boligoma, no va a estar. Entonces, tener compasión, ver qué empiezo a exigir, por ejemplo, en algo cotidiano como puede ser una tarea escolar, porque la Sí. crisis económica se empieza a traducir en eso. Se empieza a traducir Ujú. en qué zapatillas puedo comprar y qué plato de comida puedo llevar a la mesa. Y no hablemos del efecto colateral que puede traer el desempleo, ¿no? Porque si empezamos a ver eh, que la cifra de desempleo aumenta, ahí ya esto tiene que ver con el duelo. ¿Por qué? Porque hay Ujú. algo que perdí un trabajo, pierdo Ujú. también, como yo digo, ¿no? Una categoría social. Uno puede ser médico, puede ser periodista, puede ser psicólogo, pero cuando la categoría social es soy desempleado, es muy duro. Y todo esto, Claro. sin dudas, pega una y otra vez en nuestro aparato psíquico. Doctora Rizzo, quería preguntarle también cuál es el rol de los líderes, el rol del liderazgo, tanto en las familias como en los trabajos y por supuesto de los políticos que nos representan en estos tiempos de crisis y dificultades. Yo creo que tiene que ver con responsabilidad. Yo creo que más que nunca la vocación política tiene que ser sinónimo de servicio y no de vocación de poder, porque mientras en estos momentos no están poroteando y contando cuántos votos tengo para aprobar este DNU, esta ley ómnibus y demás, en el medio estamos nosotros, ¿no? Esto es como un partido de ping-pong o Ujú. de tenis. Ellos pasando la pelota de un lado al otro de la cancha y nosotros mirando, con la diferencia que nosotros somos los padecientes y que ellos deben estar a nuestro servicio porque ellos trabajan para nosotros, no para ellos. Ujú. Entonces, uno en estos tiempos, ¿qué es lo que pide? Empatía, comprensión, responsabilidad, y seas tanto oposición o seas tanto
oficialismo, responsabilidad y darse cuenta que en el medio hoy ya está en juego un plato de comida. Y que cuando hablamos de un plato de comida, Sí. estamos hablando nada más ni nada menos de cómo se desarrolla el sistema nervioso, el sistema psíquico de un niño de 0 a 5 años. Y vos ahí ya estás marcando una generación de por vida. Yo te voy a dar un caso. En el año Sí. 2006-2007 uno advertía en los niños abdomen abultado, ¿no? ¿Y eso por qué? Porque durante 2001, 2002, 2003, producto de la crisis que tuvimos, hubo mucha ingesta de carbohidratos. Era la generación fideo, chicos alimentados harinas y fideos. Entonces, eso tiene un impacto después en la población. Más problemas de obesidad, ni hablar del sedentarismo, y sobre todo decís, bueno, ¿cómo una persona después procesa la información si ese cerebro no se desarrolló de forma acorde? Entonces, Wow. lo necesario y lo urgente es que nuestros políticos, que nuestros líderes eh, tomen el toro por las astas en el sentido de que esto no es chiste. Por Esto no es supuesto, creo chiste. que la grieta tiene que tener sus límites, ¿no? Y las Exactamente. intelectualidades también que deben quedar en un segundo plano al lado de necesidades primarias tan evidentes como las que se están viviendo hoy y que excelentemente está marcando, doctora. Le quiero leer un comentario que Sí. viene también con pregunta. Raúl Yurastante, de Santa Fe de Rosario, nos escribe: buen día, doctora, pregunto, ¿comienza a ser fundamental la aceptación de la realidad y la resiliencia a rescindir hasta extremos? Consulta Raúl. A ver, yo hace poco publiqué en una nota de opinión en Infobae que nosotros en Argentina, yo creo que hay ya hasta una mala costumbre, hay una exageración del concepto de resiliencia, ¿no? Como que todo lo tenemos que aceptar y lo tenemos que, como digo yo, refritar, recocinar, reformular, reconstruir y esto negativo, convertirlo en algo positivo. Este eslogan, como yo le digo, de sobrecito de azúcar, toda crisis encierra una oportunidad. Eh, Sí, en toda crisis puede cerrar una oportunidad, pero en Argentina lo que vemos es que hay una tendencia a la repetición, y esto es por el tipo de políticas que se toman. Por ejemplo, hace unas horas, ayer, Alemania se lanzó a la calle a protestar contra las medidas de extrema derecha, el racismo y demás. Pero cuando uno mira esos países que han logrado determinado estándar de vida, uno qué es lo que ve, que hay 3 o 4 temas que no se tocan. Venga el gobierno que venga, puede haber un pequeño ajuste menor, hablamos de inflaciones anuales de 5%, pero no están debatiendo de cuánto le vamos a sacar a un trabajador, cuánto le vamos a recortar en un derecho. Entonces, uno puede resistir, sí, pero uno también tiene que aprender, primero aceptar la realidad, decir, bueno, esta es la realidad y hasta dónde yo como ciudadano esta realidad la puedo cambiar y puedo salir a expresarme de manera legítima. Acá no se sale, no pasa por decir salgo a romper todo, porque ojo, estos problemas que vamos a empezar a atravesar, primero es la queja. Uno se queja porque algo duele. Empieza a doler la panza, empieza a doler el bolsillo, empieza a doler la economía familiar, entonces me quejo. Cuando esa queja por parte del que la tiene que escuchar, recibir, decodificar y actuar en consecuencia, como es el poder político, no lo hace, esa queja deriva hacia 2 lados, hacia la frustración, hacia la angustia, hacia este estado, ¿no? Que yo hablaba, las emociones parecen estallar, pero también puede derivar en lo que son las conflictivas sociales. ¿Por qué? Porque este estado se va contagiando. Y yo Por quiero supuesto. ver cuando una persona le tiene que decir a un hijo, hoy Sí, no hay para comer y tomamos mate cocido, ¿hasta dónde a esa persona uno le puede decir que resista? claro, Yo claro, la creo que complejidad. cuando el sonido de la panza es tan fuerte, enmudece todo lo otro. Y cuando ese sonido es tan fuerte, yo creo que ese es el límite. Una panza Doc- vacía hoy es el sí. límite. Con hambre no se puede pensar, canta, no te va a gustar en una canción, ¿sí? En un fragmento de una Exactamente, canción. Doctora Rizzo, ha sido exactamente. un placer escuchar su análisis. Le agradecemos muchísimo su tiempo y su palabra aquí en el Interactivo por reflexionar. Nota que, por supuesto, dejamos en nuestros canales de YouTube. Gracias por su tiempo, doctora. Hasta la próxima. Gracias y tengan buen año. Hasta pronto. Un placer, que tenga buen año. La palabra entonces, el análisis completísimo, desde lo social, desde lo psicológico, desde lo económico, por todos lados.